que se presenta ya un daño más considerable, y es cuando uno lo puede llegar a detectar. Entonces, esto tiene relevancia. Prácticamente los dos factores que tienen que contribuir o que contribuyen de manera a esta enfermedad, pues es la diabetes y la hipertensión arterial. Entonces, bueno, prácticamente parte de la experiencia que tiene el doctor que nos va a hablar de este tema el día de hoy. Y bueno, otra área importante es que en enfermería, pues nos toca prácticamente la educación y el cuidado. Con esta breve reseña voy a presentar al doctor Antonio Méndez Durán, quien justamente, como les comentaba, nos va a hablar del panorama general de la enfermedad renal crónica en México, factores de riesgo y prevención. Doctor, muchas gracias por su participación. Bienvenido a esta actividad académica. Y antes de darte la palabra, si me permites, voy a leer una semblanza curricular. El doctor, pues, es nefrólogo egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es especialista en hipertensión arterial por la Universidad de La Coruña, España, especialista en diabetes del Instituto Madrileño de Nutrición y Diabetes, y él es autor de 2 libros. Uno de ellos es el de Nefrología para enfermeras, y el otro es el de Introducción al enfermero renal crónico. Es miembro de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplantes y miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Ahora sí, con esta breve reseña, doctor, te agradecemos mucho tu participación en esta actividad académica. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches o tardes, aunque no es muy tarde, ya parece que es muy noche, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Adelante, doctor, adelante. Agradezco al Centro Internacional de Formación Científica y Profesional por esta invitación. Para mí realmente es un honor compartir con ustedes este tema que traté de tenerlo resumido, súper actualizado, como ustedes van a ver los datos, y realmente que nos deje algo. Nos vamos a llevar pues unos 3/4 de hora y al final, por supuesto, nuevamente agradecerles por el espacio que me dan para en 3 minutos presentar mi libro. Sin más preámbulo, comencemos. Gracias por la presentación, ya no me voy a detener en ello. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Mi formación académica y profesional ha hecho que yo pueda participar con diferentes gremios empresariales, farmacéuticos, en la construcción, en el desarrollo de materiales académicos, como son algunas de las empresas que están ahí mencionadas. Y esta charla no tiene ningún conflicto de interés. La información es totalmente pública, científica y no representa ningún tipo de riesgo. Se puede tomar, se puede referenciar, se puede ampliar si ustedes así lo desean. Como muy bien lo ha mencionado, la enfermedad renal crónica es una enfermedad catastrófica. Catastrófica es un término que la salud pública designa aquellas enfermedades que tienen una alta incidencia, una alta prevalencia, aquellas que generan un consumo de recursos muy importantes, es decir, recursos humanos, financieros y de infraestructura. Pero también catastrofismo es aquellas enfermedades que generan una alta morbilidad o comorbilidad y una alta, desafortunadamente, salidas, me refiero a defunciones. La enfermedad renal crónica, entonces decimos, pues es crónica porque llega para quedarse, es degenerativa, avanza, progresa, involucra más órganos, más tejidos y nos conduce a la muerte. En el año 2017, la prevalencia global se estimó en 9.1%. Prevalencia global, estamos hablando mundial. Para el año 2017 se estimaron 700 millones de casos en todo el mundo. Solamente 2 años después, en el año 2019,
se estima esta prevalencia en 11%, con 850 millones de casos. Pero al año pasado se estima en 13.4%, con 1,000 millones de casos. Imaginen ustedes 1,000 millones de casos de enfermos renales crónicos. Así que este panorama tan tétrico nos va a permitir entender más adelante el desarrollo de cada uno de estos tópicos. Mientras que el número de pacientes en diálisis está alrededor de 5 a 7 millones en el mundo. La insuficiencia renal crónica es una de las causas más frecuentes de morbilidad y mortalidad. Nos referimos a los datos que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social generalmente. ¿Por qué? Porque esta es la gran institución que alberga por lo menos a la mitad de los mexicanos. Estamos hablando de 70 millones de mexicanos y es la entidad que tiene el mejor registro de los datos. Desafortunadamente, pues otras instituciones no llevan este control. Actualmente, ya dijimos, se considera una enfermedad catastrófica por su incidencia. Recordemos que la incidencia es el número de casos nuevos que se suman a los ya existentes. Los ya existentes les vamos a llamar pacientes prevalentes. Así que la suma de los incidentes más los prevalentes nos da esta gran sumatoria. Esta enfermedad es catastrófica también por los costos tan elevados que ello representa. Más adelantito vamos a revisar para que tengan ustedes una idea más clara. Los recursos, ya dijimos, son 3 grandes rubros. Los recursos humanos. Somos 2,000 nefrólogos en todo el país, para un país de ya casi 140 millones de habitantes. Por supuesto que somos insuficientes en términos de número, de comparaciones con otros países, en términos de lo que dicta la OCDE, etcétera. Lo vamos a ver un poco más adelante. Desafortunadamente son enfermos que, como muchas otras enfermedades crónicas, cursan de manera sintomática y el diagnóstico se hace de manera tardía. Hablando de enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica, estos pacientes, cuando acuden con nosotros los nefrólogos, generalmente en muy pocos meses requieren una terapia dialítica, lo cual nos habla de esa atención muy a destiempo. Por supuesto, va a tener complicaciones o consecuencias esta atención, y eso es una alta mortalidad en los programas de diálisis. Recordemos qué es enfermedad renal crónica para poder diferenciar de la insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal crónica, más adelante vamos a ver que es la última etapa de la enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica es aquel daño que se presenta o persiste por 3 meses o más. Pero debe de ir acompañado de alteraciones estructurales, es decir, anatómicas o alteraciones funcionales. ¿Cómo vamos a evaluar la estructura? A través, por ejemplo, de un estudio de imagen, un ultrasonido. Ya nos está diciendo el tamaño, la forma de estos riñones, y podemos hablar de enfermedad renal a través de un ultrasonido o de una tomografía o de una resonancia magnética o a través de un estudio funcional como puede ser un gamagrama nuclear o a través de ecuaciones matemáticas que permiten conocer casi con exactitud qué porcentaje de función renal tiene cada persona adecuada a su raza, a su peso, a su talla, a su valor de creatinina. Quise resaltar con negritas, con o sin alteraciones del filtrado glomerular, porque estamos acostumbrados a ver una ecuación matemática o una estimación del filtrado glomerular donde pues generalmente lo vamos a encontrar disminuido. Pero ¿qué sucede si una persona tiene ese filtrado glomerular incrementado?
¿Ya recordarán ustedes cuál es el valor normal? Si una persona tuviera 180, 200 o más, no es que esté muy bien su riñón, también está enfermo, es un riñón que está hiperfiltrando. Por supuesto, podemos hablar de enfermedad o insuficiencia renal cuando encontramos marcadores bioquímicos en la sangre o, por supuesto, en un estudio de histopatología. No a todos los pacientes les podemos hacer una biopsia renal, no es susceptible, ¿verdad? Habrá condiciones muy específicas en que ello se requiera. Se habla también un consenso europeo que insuficiencia renal es un filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por cada 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Hay que recordar y hay que diferenciar qué sucede en las personas de edad avanzada. Si nosotros medimos la función renal en una persona de 70, 75, 80 años, todos saldrían con insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque el deterioro fisiológico así se presenta. ¿Cómo vamos a diferenciar entonces si es un deterioro fisiológico o es un deterioro patológico? A través de las anormalidades bioquímicas, por supuesto, la concentración de creatinina sérica predominantemente y la presencia de proteínas en la orina. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad renal crónica? Son múltiples y no podemos adjudicar uno solo. Se le llaman factores de riesgo cardiovascular, cerebral y o renal. La obesidad, el tabaquismo, la edad avanzada, la hipertensión arterial, la hiperglucemia y la diabetes, la dislipidemia, todos ellos son factores de riesgo. Pero hablamos de causas congénitas. El bajo peso al nacer, medido en menos de 2 kilogramos, constituye un factor de riesgo también. O, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un riesgo incrementado por un problema obstructivo de la vía urinaria. Nos situamos en el hombre que tiene hipertrofia prostática y que no se atiende. Esa obstrucción va a generar una nefropatía del reflujo y a largo plazo daño renal. O aquella mujer que pueda tener un cáncer cérvico-uterino que genera obstrucción de los ureteros y con ello también una nefropatía obstructiva. O aquel paciente que tiene litiasis urinaria. Y es así como esta enfermedad es multifactorial. Finalmente, cualquiera de esas causas, una vez que afecta el sustrato renal, nos va a generar una alteración en la permeabilidad de la membrana glomerular, que se va a traducir con una mayor pérdida de proteínas en la orina, albuminuria, y por otra parte nos va a conducir a una disminución del filtrado glomerular. En esta imagen estamos viendo de una manera muy representativa lo que sucede en un mundo globalizado. Tenemos más pacientes con diabetes, más con hipertensión arterial, más con obesidad. Tenemos el embate de la contaminación ambiental, el efecto de metales pesados como el plomo, el arsénico, el níquel, el molibdeno, que generan daño renal. Por otra parte, tenemos grandes adelantos que nos conducen a tener menos pacientes con desnutrición. Hoy el mundo está mejor nutrido. Hoy el mundo tiene mejores recursos tecnológicos, científicos, que nos han conducido también a tener una mayor supervivencia. Pero con ello también tenemos desventajas, porque ahora tenemos la posibilidad de tener pacientes más añejos, una sobrepoblación, en la que estas enfermedades crónicas serán más incidentes, más prevalentes, y nos tocará a los médicos y a ustedes, todo el equipo multidisciplinario, pues ver más enfermedad renal y más pacientes en terapias dialíticas. Si hasta este momento los conceptos han sido un poquito catastróficos, pues esta imagen nos va a dejar fríos,
como la misma imagen. A esto se le ha denominado el iceberg de la enfermedad renal crónica. Conocemos más el estadio número 5, que se puede representar en esta imagen como esta punta del iceberg. Pero ¿qué sucede debajo de este iceberg? Tenemos 4 estadios de la enfermedad renal crónica. ¿Cuántos pacientes están ahí sin el diagnóstico? ¿Cuántos pacientes no alcanzan a llegar al estadio 5 porque mueren de una enfermedad cardiovascular o cerebral? Ese es el gran reto que tienen todos los sistemas de salud en el mundo. Desarrollar programas de salud renal que contengan los factores de riesgo en este momento y no esperar a tener a nuestros pacientes en este estadio número 5. Para darnos una idea qué sucede en el paciente con hipertensión arterial, este es un estudio muy viejito y es un estudio mexicano. Se publicó en el año 2005 y se llama RENATA, Reencuesta Nacional de Hipertensión Arterial. En él se encontró lo siguiente, que aquel paciente hipertenso que viene a la consulta del médico, en el 30% también se encuentra diabetes, 36% tiene hipercolesterolemia, 51% hipertrigliceridemia, 3/4 partes tienen sobrepeso u obesidad, y en el tema que hoy nos ocupa, 1 de cada 4 tiene alteradas las pruebas de función renal. Más que sean unos datos catastróficos, alarmantes, es la representación para la oportunidad de incidir en nuestros pacientes. No nos concretemos a solamente ver la presión, a solamente ver la glucosa, a solamente ver el sobrepeso, sino veamos a nuestros pacientes como un ente integral, lo que se le llamó hace una década de manera holística. Este trabajo que estamos viendo en este momento está realizado por el doctor Guillermo García García, un nefrólogo, pues qué decir de él, multiconocido en el mundo, es del grupo Jalisco. Él, en una muestra de 9,000 pacientes mayores de edad, comparó los datos de esos pacientes de Jalisco versus lo que decía la Encuesta Nacional de Salud del año 2006. Vean qué encontró. 56% de sus pacientes con diabetes mellitus, 52% con hipertensión arterial, y estamos hablando de un screening, estamos hablando de un estudio abierto, donde el 31% de esos 9,000 se encontró que tenía algún grado de daño renal. Bueno, déjenme decirles que su servidor, por ahí del 2009, también publicamos una estadística similar a este estudio, y eso fue lo que encontramos. 1 de cada 3 adultos aparentemente sanos con daño renal. Claro, Y porque el doctor que que ve a Vicente, creo que cobra 1,800. Gracias por la información. Buenas noches. Solicitamos mantengan su micrófono apagado por respeto al ponente y a los demás asistentes. Gracias. De manera que nos habla de que tendremos que cambiar el rumbo de las estrategias en un sistema nacional de salud. No todo se enfoca a diabetes, no todo se enfoca a hipertensión arterial. Tenemos una gran deuda con nuestro México, y es, ¿qué estamos haciendo para identificar enfermedad renal crónica? Y la respuesta es nada, porque hasta este momento no contamos con un programa de salud renal. Concluimos diciendo que en el panorama mexicano tenemos a 30 millones de personas hipertensas, a 16 millones de personas con diabetes mellitus y a 13 millones de enfermos renales crónicos. Estos datos son súper nuevos, no los van ustedes a encontrar en otro
en otro sitio. Y es una estimación propia, tomando los datos estadounidenses. Se llama el estudio NIHEMS, el estudio de sobrevida y salud en Norteamérica, los porcentajes que afectan a cada uno. ¿Por qué tomé esos datos? Porque las variables sociodemográficas y las causas de enfermedad renal somos idénticos. Y ahora si nosotros tomamos los datos del censo CONAPO, INEGI al año 2020, apliquemos esos porcentajes y vean ustedes el número de personas que están en ese estadio de enfermedad renal. 4 millones de mexicanos en el estadio número 1, 3.7 en el 2, 5.4 en el 3, unos 252,000 en el estadio 4 y en diálisis unos 126,000. Vean ustedes de dónde salen esos casi 14 millones y en qué porcentaje la población mexicana está afectada. Casi 11%. Por supuesto que estos datos van a ir modificándose porque, otra vez, la sobrepoblación, cada año crecemos pues un tanto por ciento, ¿verdad? ¿Qué pasa con el gasto médico? Estos datos publicados, tomados de 2017, publicados en el año 2018, nos informan que la insuficiencia renal solamente en pacientes que reciben diálisis consumieron más de 10,000 millones de pesos. Pongan mucha atención. El primer lugar lo ocupó la diabetes mellitus con 41,000 para atender a 2.8 millones de personas. 22,000 millones lo ocupó la hipertensión arterial para atender a 4.5 millones de personas. Y esos 10,000 millones para atender solo a menos de 70,000. Imaginen ustedes el día que ese porcentaje en etapa 5 de ser 0.1 se convierte en 0.2 o 0.3, no existirá forma de contener y atender a estos pacientes. Regresé la diapositiva para hacerles una reflexión. ¿Ven ustedes el número de pacientes que están en la etapa número 3? 5.4 millones de personas. ¿Cuántos pasan al número 4? Solamente 252,000. ¿Quién quiere darme la respuesta? ¿Dónde están esos pacientes? ¿Qué sucedió con ellos? Todos mueren. Todos mueren de un desenlace cardiovascular o cerebral. Un infarto al corazón, una trombosis arterial, una trombosis mesentérica, una hemorragia cerebral. Así que creo que tenemos enfermedades más importantes que el mismo COVID que atender en este momento. ¿Cuál es la proyección de crecimiento de los pacientes en diálisis? Nuevamente hago referencia a la institución, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos ubicamos aquí en el 2023 y al ritmo que hemos venido creciendo, que es un 7% anual, se estima que para el año 2027 habrá unos 110,000 pacientes solamente en esta institución. Hoy atendemos a casi 80,000. ¿Qué va a suceder en ese momento? ¿Quién los va a atender? Nos faltan recursos humanos, médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, tanatólogos, cirujanos vasculares, pero nos falta también la infraestructura. Nos faltan áreas físicas en donde atender a los pacientes, pero no elefantes blancos, donde no existen medicamentos
insumos, diálisis, como es nuestra realidad. El 50% de los mexicanos no tienen acceso a estos servicios. El grupo más prevalente de edad lo ocupan de 60 a 69 años con un 24.5% y enseguida pueden ustedes ver el 20% constituido de 50 a 59. Así que si sumamos los dos ya tenemos un 44.5%. Estamos hablando de gente joven, de gente productiva. La media nacional, 63 años. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que reflexionar y ver qué sucede en nuestras familias, ver qué sucede en nuestra alimentación, en nuestros hábitos. Hoy podemos obtener, gracias a un registro electrónico que inicia desde el año 2014 en nuestra institución, conocer el número de pacientes que existe por cada estado, por cada delegación, le llaman para esta institución, por cada localidad. Vean qué benévolo es tener un registro. Allí estamos viendo en esas barras rojas la DF Sur con 100 casos por millón como pacientes incidentes y la DF Norte con cerca de 70. Así que haríamos la sumatoria y anda Ciudad de México en una incidencia de 170. Realmente baja comparada con Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, que ocupan los primeros lugares. Hoy Tlaxcala, todo un caso. Muchos investigadores tienen puestos ahí los ojos para ver qué es lo que sucede. ¿Qué sucede en Tlaxcala? Vean más de 300 casos incidentes, más de lo doble que una Ciudad de México, con un estado que es sumamente pequeño. Definitivamente algo sucede ahí. Estos registros también nos permiten identificar cuántos pacientes reciben diálisis peritoneal, cuántos reciben hemodiálisis, en qué proporciones. Las principales causas de morbilidad, pongan mucha atención. ¿Por qué se nos complican los pacientes en diálisis peritoneal? ¿Por peritonitis? ¿Por sobrecarga hídrica? ¿Por complicación mecánica de los catéteres? ¿Cómo se traduce esto en este gremio? Falta de capacitación, de educación al paciente y a su familiar. Pero no le echemos la culpa todo a ellos. Y la falta de educación en nosotros, en el equipo multidisciplinario. El no saber diagnosticar, el no saber atender esto, pues lleva muchas veces a pérdida de la técnica, virar a hemodiálisis o bien a la salida definitiva del programa. ¿Qué sucede en hemodiálisis? ¿Por qué se complican? De retención hídrica, de descontrol hipertensivo, de hipercalemia. ¿Cómo lo traducimos estos tres primeros lugares? Como personas que tienen una subdiálisis. Subdiálisis. También conocemos las causas de mortalidad. Son idénticas en diálisis peritoneal. Vean ustedes, infarto al miocardio, choque séptico, causas cardíacas, idénticas que las tres primeras que ocurren en hemodiálisis. En todo el país pensamos, ¿qué es lo mejor para el paciente? ¿La diálisis peritoneal o la hemodiálisis? Y resulta que los consensos mundiales nos dicen que los resultados son similares en una y en otra técnica dialítica. Lo que tendremos que ajustar es dar un tratamiento individualizado a nuestros pacientes. Aquellos que tengan una mejor calidad de vida, un mejor desempeño laboral o cotidiano, vamos a decirlo de esa manera, pues a ese dele lo que le corresponda. No es todos a diálisis peritoneal, no es todos a hemodiálisis.
Es a cada quien lo que corresponda. Pero en México no existe libre decisión para seleccionar la modalidad dialítica. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en un paciente que comienza con daño renal? Bueno, lo primero, identificar en población de riesgo. Población de riesgo es población vulnerable, población que tiene factores que hacen tener un riesgo más incrementado. Conocer con mayor precisión la prevalencia de la enfermedad, porque las condiciones no son iguales en todo el país. Lo que existe aquí en Ciudad de México no es lo que tiene Oaxaca, no es lo que tiene el norte Coahuila, Baja California, o lo que tienen allá en el sur, en Mérida. Cada uno tiene diferentes factores de riesgo. Entonces, otra vez, individualizar el conocimiento, individualizar la información para nuestros pacientes es fundamental. Un objetivo muy grande es tratar de manera específica a los pacientes, tratando de que este daño se retrase, se enlentezca y con ello emplacemos un tratamiento dialítico. Demos calidad de vida a nuestros pacientes, no cantidad. Ya sabemos que la supervivencia en ellos está totalmente deteriorada. No queremos cantidad. Los pacientes nos piden cantidad, los familiares nos preguntan, ¿y cuánto, doctor? ¿Cuánto va a vivir? No queremos cantidad, queremos calidad. Pero ante todo un escenario de enfermedad renal crónica, lo primordial es conocer si hay posibilidades para realizar un trasplante de riñón, el cual le devolverá la vida y le devolverá esa calidad y el paciente podrá regresar a su vida normal, completamente normal. Debido precisamente a que no tenemos datos nacionales, tendremos que recurrir a estadísticas internacionales. Esta estadística que vamos ahora a revisar es del grupo Lancet de Norteamérica. En este estudio, en estas estadísticas, ellos nos hablan de las causas de muerte y vean ustedes un ranking, una comparación de 1990 versus 2019. Casi 30 años de diferencia. En 1990, en el 7º lugar, se encontraba la diabetes y la enfermedad renal crónica. Vean cómo en 30 años del 7º lugar, hoy nos ocupamos encontramos en el número 3. ¿Qué va a pasar en los próximos años? ¿Estaremos quitándole el título a los cánceres o a las enfermedades cardiovasculares? Pues parece que para allá vamos. Vean esta imagen. Es muy vergonzosa. Realmente es vergonzosa, no estoy exagerando. Son las muertes por enfermedad renal crónica en toda América Latina. ¿Ya vieron a México? A ver, vamos a ver a México. El promedio en América Latina es de 5.25%. Vean ustedes dónde está la barra más extendida. Aquí lo estoy señalando. México, 11%. Más del doble de la región Latinoamérica. ¿Qué pasa entonces con Haití? ¿No que están muy pobres? Cuba, Uruguay. A ver, ¿cuál país quieren ustedes revisar? Uno que sea muy pobre, según nosotros. Pues a pesar de todo ello, nosotros duplicamos el número de muertes. Hoy sabemos que las muertes en general están dadas por causas cardiovasculares, por insuficiencia cardíaca, por infarto al corazón, y bueno, no las vamos a revisar. Una gran necesidad de nuestra población es contar con registros.
Si usted tiene el registro de su hospital, va a permitir conocer si hay más hombres o más mujeres, si hay más adultos, cómo se comporta la población pediátrica, cuáles son las principales causas. Es decir, nos permite hacer un diagnóstico situacional local, regional, nacional. Si yo conozco cuáles son los gérmenes que me están afectando en mis peritonitis, por supuesto que tendré más atención en esos gérmenes. Los registros nos dan más objetividad, nos permiten planear, cambiar la estrategia que estamos acostumbrados a hacer y mucho más adelante nos permiten hacer investigación. No crean que México es la excepción. Vean ustedes los países que constituyen a la América Latina. Aquí dice voluntario, registro voluntario, Brasil, Chile, voluntario, etcétera. Aquí pueden ver muchos voluntarios, Paraguay, etcétera. No hay una ley que nos diga que tenemos que cumplirlo, que tenemos que generarlo. Sin embargo, los beneficios que nos aporta son contundentes. Existen otros factores de otra índole, de índole económica, como es el Producto Interno Bruto. Si desde un gobierno federal el porcentaje que se destina a la salud es deficiente, por supuesto que en este plan, en el caso de México me refiero, que es sexenal, pues durante 6 años estaremos sacrificados a tener esos recursos. A ver, de una manera comparativa, vean a México en este trabajo, 5.9% del Producto Interno Bruto se destinó a México. Vean ustedes, Colombia 5.9, Costa Rica 8, Argentina 9, El Salvador 16%. Entonces, aquello de que los países tercermundistas o que aquellos países mesoamericanos están peor que México, no hay que creer todo, porque tienen mucho más dinero que México. Vean ustedes el porcentaje de población con cobertura. 100% Brasil, 100% cobertura universal verdadera Cuba, 96%, 95% Colombia, Uruguay, Chile, más o menos están igual. ¿Dónde está México? Apenas alcanzando un 50%. ¿Tenemos cobertura universal? No la tenemos. La cobertura está dada por un sistema nacional de salud en donde los insumos, donde la infraestructura, en donde la seguridad verdadera la tienen 2 grandes instituciones llamada IMSS y llamada ISSSTE. El ISSSTE con sus diferentes modalidades, por ejemplo en California, ISSSTE Cali, ISSSTE Zone, etcétera. Pero ¿qué sucede con el otro 50% de los mexicanos? Son aquellos que reciben la atención en las instalaciones de la Secretaría de Salud. Una gran institución que no cuenta con terapias dialíticas ni trasplante renal, que es el tema que nos ocupa. Vean ustedes el número de enfermeras por cada 1000 habitantes. México 2.1. Brasil 3.2, Guatemala 4.1, Cuba 7, Perú 9.5. Estamos hablando de enfermeras generales. Ya no digamos especialistas, que no llegamos ni al 1 por 1000. ¿Cómo estamos los médicos? Con menos de 2 por cada 1000 habitantes. ¿Qué tiene Argentina? 3.3, Cuba 6.7, lo triple que México, pero Perú 9.2. Entonces, son otros factores, como lo mencioné, de otra índole, que también intervienen en las enfermedades crónicas, no solamente la enfermedad renal. Vean ustedes la prevalencia de pacientes en diálisis.
En todos estos países, quien tiene más personas recibiendo diálisis es Puerto Rico con más de 2,000. Chile 1,500. México por aquí con 1,400, más o menos es la estadística actual, pero vemos otros que tienen muchos menos pacientes. ¿Cómo ha evolucionado el trasplante renal desde 1991 hasta el año 2018? Estos datos son proporcionados de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, que se publicaron en el año 2019. No nos metamos con números, solamente veamos las gráficas. Cada año se trasplantan más pacientes. Cada año se obtiene un nuevo récord en la realización de trasplantes renales. ¿Saben ustedes cuántos trasplantes renales hace el Instituto Mexicano del Seguro Social? 2,800 cada año en los últimos 5 años. Hoy es una realidad. Más aún, ya es un procedimiento totalmente banal que ocurre de manera diaria. Así que cuando tengan frente a ustedes un paciente con características que nos dan la expectativa de que puede ser trasplantable, refiéranlo. Envíenlo por favor al especialista. Eso va a cambiar la vida de ese paciente y de esa familia. Pero aún más, y de nuestra sociedad. ¿Por qué preferimos hacer una terapia dialítica peritoneal o una hemodialítica? ¿Por qué? Si el mundo dice, la literatura dice que son iguales, de a cada quien lo que le corresponda. Pues también existe la preferencia por el método dialítico. Si yo, nefrólogo, fui instruido solo para hacer hemodiálisis, no tengo experiencia en diálisis peritoneal, difícilmente voy a hacer pues una técnica que desconozco, que no domino, que no comprendo. O a viceversa, aquel que tiene la mayor experiencia en peritoneal difícilmente va a querer hacer hemodiálisis. Y nuevamente, la mejor terapia será un trasplante renal. Así están evolucionando las terapias dialíticas. Vean esto recientemente publicado. 10 años la evolución de las terapias dialíticas en los últimos 10 años. Cada año perdemos pacientes de diálisis peritoneal, los mismos que se ganan en hemodiálisis. En este año 2022 que acaba de terminar, ocurrió este punto que se llama de inflexión o intersección, en donde ahora ya cruzamos esta barrera y hoy tenemos más pacientes en hemodiálisis que en diálisis peritoneal. Dejemos a un lado las preferencias, las normativas institucionales. Quedémonos con que cada día hay más pacientes y deberemos estar capacitados para atenderlos, ya sea en una o en otra modalidad. ¿Qué ocurre con el trasplante? Esto es la región Latinoamérica desde 1987 al año 2018 y es el número de pacientes trasplantados por millón en la región. Así que la mayor actividad la ha observado Uruguay, Brasil, Argentina, México, Puerto Rico y Costa Rica, y existen otros que tienen menos actividad. Pero nuevamente el caso de México. Son datos propios. Vean ustedes, en un registro de enfermos renales de México, dice pacientes en diálisis, en la parte gris, pacientes que se refieren a trasplante, este pedacito de barra blanca, y pacientes trasplantados en la barrita, en el fragmento de barra de color negro. Seguimos haciendo muy poquito trasplante, refiriendo poquito, y seguimos manteniendo a los pacientes en diálisis. Si no alcanzamos a trasplantar un paciente,
Una vez que requiere una terapia dialítica, el objetivo no es que permanezca hasta su desenlace, hasta su fin en la terapia. Hay que buscarle el momento de que pueda ser trasplantable. Finalmente, nos estamos acercando al final de esta charla y vean ustedes qué dicen expertos norteamericanos. El abordaje de este tema de la enfermedad renal crónica es complejo, muy complejo, pero también es de carácter multi-intervencional. Ya vimos por qué es complejo, porque requerimos de recursos humanos, financieros, de infraestructura, de políticas de salud. Y es intervencional de carácter múltiple. Participan muchas autoridades, muchos profesionales, etcétera. También la proveeduría. Como recomendaciones en el año 2016, vean por ahí, tendencias futuras de las terapias sustitutivas, un punto de vista global desde México, fueron fortalecer el equipo multidisciplinario. Es imperativo formar a un mayor número de médicos nefrólogos integrales, implementar un programa de salud renal. Y una recomendación a la proveeduría es disminuir costos que pudiera favorecer un mayor acceso de nuestros pacientes a las terapias, ya sea en el medio particular como en el medio institucional. Punto y aparte, abramos un capítulo de nefrología preventiva para estos próximos 7 minutos. Llegan los pacientes y sus familiares y nosotros hasta los regañamos para decirle cuídese y cuide sus riñones. Pero la pregunta es, ¿cómo cuida usted sus riñones? A ver, ustedes pregúntense. ¿Y qué le responden a sus familiares y a sus pacientes? Cuide sus riñones, pero la pregunta es ¿cómo? Debemos de tomar agua de 1.5 a 3 litros al día. Está demostrado que menos de 600 mililitros predispone a litiasis urinaria, pero más de 3 litros puede afectar el riñón a largo plazo, generando algo llamado hiperfiltración. Hay que disminuir el consumo de carnes de 2 a 3 veces a la semana. El alto consumo de jantinas, carnes, proteínas, etcétera, pues se traduce en un incremento de colesterol, triglicéridos, ácido úrico y de un sinnúmero de sustancias que pudieran afectar al riñón. Pero cuando el riñón ya está afectado, invariablemente se va a dañar más. Disminuir el consumo de sustancias preservadoras y conservadoras. ¿Me refiero a qué? A lo que viene en los alimentos, en las conservas, en todos aquellos alimentos que nos ofrece este mundo globalizado, que no solamente son nefrotóxicos, sino que pueden dañar a otros órganos, como algunos muy conocidos que dañan al hígado y al colon. Evitar la autoprescripción. Hay muchos antibióticos que dañan al riñón, pero por excelencia los AINES, los analgésicos antiinflamatorios. Incrementar el consumo de frutas, verduras, granos y aceites será un hábito de vida saludable, sí. Y vean qué interesante, sobre todo en las mujeres. Evite aguantar por tiempos prolongados el vaciamiento vesical. No se aguante de orinar. Cuando tenga ganas, vaya a orinar. Tenemos 2 esfínteres, uno interno y uno externo. Tenemos control del externo, pero no de los internos. Así que esa vejiga, en cuanto más capacidad usted le meta, va a generar un reflujo urinario, generando pielonefritis y nefropatía túbulo-intersticial. ¿Cómo podemos prevenir el daño renal? Pues haciendo lo que ya dijimos en toda esta charla. Promoción a la salud, educación para la salud.
tratar la comorbilidad. Tratemos de disminuir el peso corporal, reducir el consumo de sal, hacer un poco de ejercicio aeróbico, abandonar el hábito del tabaco o del alcohol. Informar a nuestros pacientes que ya están enfermos de hipertensión arterial, que hay que tomar la pastilla y que hay que mantener las metas. Aquellos que tienen diabetes, la adherencia al tratamiento, favorecerla y alcanzar metas. Las conclusiones de este tema, creo que este tema nos da para muchas conclusiones, pero diremos que la enfermedad renal crónica continuará en ascenso. No hay nada que la detenga, no tenemos ningún programa. Se requieren políticas de salud efectivas que impacten a nivel regional y mundial, y existen grandes oportunidades para realizar, mejorar registros, necesidad de formar recursos humanos, y algo muy importante, el tratamiento del enfermo renal crónica debe de ser integral. No pensar en la diálisis. Por Dios, todos los pacientes que van al nefrólogo, a las instituciones públicas, regresan deprimidos porque les dicen que ya los van a dializar, cuando todavía ni se alcanzan una etapa 3 o una etapa 4, es decir, una etapa avanzada. Olvidemos pensar en el término insuficiencia renal. Hablemos de enfermedad renal crónica. Tiene usted dañado su riñón, tiene enfermo su riñón, pero eso dista mucho de decir o de pensar que el paciente ya requiere una terapia dialítica. 5 minutos más y estamos terminando a propósito del Día Mundial del Riñón, que se inicia esta celebración en el año 2006. En este próximo año 2023 tiene este eslogan: salud renal para todos. Prepararse para lo inesperado, apoyando a los más vulnerables. ¿Cómo nos vamos a preparar? Estando informados, estando capacitados. No podemos transmitir el conocimiento de la mejor manera si no lo estamos nosotros mismos. El próximo Día Mundial del Riñón se celebrará el 9 de marzo y atendiendo a este eslogan, quiero comentarles que desde el año 2014, Gabriela Rivera y Antonio Méndez desarrollaron el primer libro de nefrología para enfermeros que ustedes están viendo aquí. 3 años después nace una segunda edición con el mismo nombre, con una mayor colaboración, una mayor extensión en número de páginas, por supuesto fortalecido. Pero hoy les estamos compartiendo a ustedes Nefrología para enfermeros, una herramienta para el equipo multidisciplinario. Debutó en septiembre del año 2022. Su servidor Antonio Méndez Durán y la licenciada Gabriela Rivera. Ahí nos están viendo un libro en una edición de lujo, casi 400 páginas, escritas en papel, impresas, perdón, en papel couché, una edición a todo color, con pasta dura, que Ediciones Prado nos hizo el favor de avalar, de respaldar esta gran obra, donde están participando 40 profesionales del equipo multidisciplinario, enfermeras, médicos, nutriólogos, cirujanos vasculares, urólogos, trasplantólogos, inmersos en 26 capítulos. La edición pasada con 20 capítulos, hoy 6 nuevos capítulos. Aquí los estamos viendo: infección por COVID en enfermedad renal crónica, cuidados paliativos en la enfermedad renal crónica, indicadores de calidad en diálisis, muy importante para nosotros, aspectos jurídicos, normativos y administrativos de la práctica de la enfermería, una pintura que represente el devenir de la nefrología mexicana y por último cáncer renal.
Estamos viendo algunas imágenes, cuadros, para que ustedes vean la calidad de este trabajo. Y pues aquí tienen datos si alguien le es de interés. Es una obra totalmente reconocida en este medio. Hoy una obra que está recomendada por los cursos posttécnicos de enfermería en la UNAM y que ha trascendido tanto a Sudamérica como a Iberoamérica. Les dejo ahí un número telefónico en donde pueden enviar un WhatsApp, donde pueden pedir los informes. Les informamos pues de manera puntual cómo adquirir la obra. También mi correo electrónico. Y sin más, no me resta más que darles las gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes estos datos. Y muchas gracias al gremio. Muchas gracias, doctor. Excelente plática, excelente ponencia. La realidad es que, digo, todos escuchamos enfermedad renal crónica, pero no, a veces no dimensionamos la magnitud de lo que representa, y con estos datos que nos das, la realidad es que, dijeras tú, hay otros temas de qué preocuparnos más allá del COVID Correcto. y quizá más, más en nuestras manos algunas actividades que pudiéramos ir trabajando. La realidad es que mencionaste muchas cosas interesantes. Aquí en el chat estás recibiendo varias felicitaciones, nos han escrito de algunos estados, Muchas Chihuahua, gracias. Oaxaca, Chiapas, algunos institutos nacionales de salud. También por Facebook está recibiendo felicitaciones. Y bueno, ya pusiste ahí tus datos. Por aquí alguien nos ponía que quería el libro. Bueno, ya puso el doctor sus datos. Pónganse en contacto con él y seguramente se coordinarán para podérselos hacer llegar. Vamos a pasar a la parte de las preguntas, comentarios. Lo pueden hacer a través del chat. Yo daré lectura a las preguntas conforme las vayan escribiendo, o los comentarios igual los está viendo el doctor. Doctor, antes de que yo vea alguna pregunta, voy a aprovechar Sí. esta parte de lo que tú comentabas. Realmente, uno de los datos, digamos, o de las enfermedades que vienen acompañando a la enfermedad renal crónica, bueno, pues sin duda lo comentaste, la hipertensión y la diabetes. Una persona, y aquí viene la primera pregunta, una persona con hipertensión, ¿en cuánto tiempo debe de estar checando? Porque mucho controlamos la presión, ¿verdad? Pero ya no nos vamos a los marcadores renales. ¿Qué deberíamos de estar checándonos de manera, digamos, como rutina, como prevención, y cada cuánto tiempo? Vamos a englobar tanto a la diabetes mellitus como a la hipertensión arterial. Si una persona debuta como hipertenso o como diabético y no tiene daño renal, se justifica hacer una evaluación semestral. Si una persona tiene daño renal, ya está establecido en la comunidad internacional con qué periodicidad se ve a un enfermo renal, y esto es dependiendo del valor de creatinina, del valor del filtrado glomerular que tenga. Entonces podemos ver a un paciente entre más daño cada 1 a 2 meses, entre menos daño cada 4 meses o hasta cada 6 meses. Es un tanto relativo o un tanto autoritario poner tiempos, porque esto depende de los factores de riesgo que presenta cada persona. Cada persona tiene un riesgo distinto, una forma de aprender distinta, unos hábitos distintos. Y no es lo mismo tratar a una persona de 40 años que a uno de 75 u 80 años. Entonces, definitivamente el criterio, aunque está establecido 2, 4, 6 meses, será mejor el parámetro bioquímico. ¿Este paciente está en control? ¿Qué le voy a determinar al paciente con hipertensión arterial? Una microalbuminuria. Que no progrese la eliminación de proteínas en la orina. Que tenga un perfil metabólico correcto, llámense colesterol, triglicéridos, ácido
úrico. Y vamos a dejar a un lado el estoy mejor o vamos bien. ¿A qué me refiero? Las guías internacionales nos dan metas. ¿Cuál es la meta de un paciente hipertenso? Menos de 130/80. Lo mismo sucede entonces con el paciente con diabetes. Tengo que identificar una microalbuminuria, una hemoglobina glucosilada, más los bioquímicos del perfil metabólico. ¿Cuál es la meta? Una hemoglobina glucosilada menor a 7% y un valor de glucosa en ayuno menos de 130. Alcance usted metas. ¿Por qué decía yo el vamos bien? Porque la cita pasada tuvo 200, porque ahora tiene 180, tiene 170. No, alcance metas. Y si no alcanza la meta, agregue un segundo fármaco, un tercer fármaco, pero alcance la meta. Ok, muchas gracias, doctor. Sobre este mismo tema, aprovecho, la doctora Angélica Morales nos pregunta, ¿la creatinina es el parámetro a seguir o existe algún otro marcador molecular en la actualidad que nos ayude a ver la función renal? La creatinina sérica es el estándar de oro a nivel mundial para estimar filtrado glomerular. Estamos hablando de un marcador sérico, un marcador en sangre. En orina se han establecido otros marcadores, pero no quiere decir que se sustituya la creatinina. Son complementarios. La misma microalbuminuria, la estimación del filtrado glomerular, la determinación de cistatina C, por ejemplo, pero son complementarios. Hoy estamos viviendo una medicina totalmente avanzada y estamos en el estudio de la metabolómica y de la genómica. Así que por ahí se han descrito algunos marcadores de esta naturaleza, pero bueno, estamos hablando de un proceso de investigación no accesible a nuestros medios, ni siquiera un laboratorio todavía los está realizando. Muchas gracias, doctor. En este mismo sentido, hablaste de dos temas y de un tema que voy a vincular con este último que comentas. Hay aspectos que no son accesibles a la población, aun cuando sea un derecho. Entre ellos hablaste de la atención a la salud, la cobertura, ¿no? Que de repente se puede decir que existe, pero hay un análisis de fondo sobre las condiciones y realmente, pues a veces no todos tenemos o no todos tienen acceso, ¿no? A las instituciones, ¿no? Entonces, y a veces los tiempos, aun cuando tienen una atención, el tiempo es prolongado y bueno, pues también existe ahí el deterioro. La pregunta es, al margen de las instituciones de salud, ¿qué institución o si tú manejas la consulta privada? Porque regularmente también a nosotros nos llegan mensajes y alguien que nos recomiende para ver a mi paciente o porque en el ISSSTE no me dan todavía el turno y bueno, pues ahí, doctor, ¿qué nos puedes comentar? No entendí perfectamente la pregunta. Perdóname, intentaba yo decir si conoces o tú manejas la consulta privada al margen de que no todos tenemos acceso a las instituciones, y bueno, porque dice unos números para la parte de los libros, pero no sé si sea el mismo número para la parte en esta situación cuando de repente el número nos que mandan a la ficha. Sí, muchas Después gracias. El número que les estoy dejando para el libro es un número personal. Ahí les puedo contestar. Sí manejo la medicina privada como especialista en diabetes, en hipertensión. Por supuesto, me permite dar, digo yo, una mejor atención a estos pacientes. El paciente, bien o mal, que tiene un servicio de seguridad social, pues ahí que se apegue, que se adhiera. Si hace un esfuerzo por complementar algún fármaco, algún suplemento, alguna terapia por vía externa, por supuesto que le favorecerá. Aquellos pacientes que no tienen acceso a la seguridad social,
pues solamente recordar que la Secretaría de Salud les da inicios de tratamiento. Si el paciente ocupa diálisis peritoneal, por ejemplo, pues ahí lo van a dializar, pero no hay un programa de continuidad. Y ahí ya es donde el paciente tiene que realizarlo por sus propios medios, a lo que le llaman en medicina el gasto de bolsillo. Si el paciente requiriera hemodiálisis, también la Secretaría de Salud les va a poner su catéter, les va a dar sus primeros tratamientos, pero ¿qué pasa para la subsecuencia? Ya que son para el resto de la vida, no lo tiene. Y nuevamente se repite este esquema. El paciente tendrá que hacer su desembolso. Para todo el que requiera alguna cita, alguna consulta, por supuesto que estoy a sus órdenes. Ejerzo la medicina institucional y la medicina privada. Muchas gracias, doctor. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera ver si pudiéramos aquí rifar el primer libro que nos regaló el doctor. Y bueno, aquí bajo su intervención, doctor, si alguien quisiera decir esta pregunta, ¿cuántos mexicanos o cuántas personas tienen diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica, aparte de los datos que nos dio en alguna diapositiva el doctor? Los tres. Que Los digan tres los datos, tres. los tres datos, y que nos ponga los primeros tres datos: Muy bien. hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, será acreedor al libro. Entonces aquí lo pueden escribir en el chat y nosotros estaremos atentos. Por ahí se me apoya Carolina para ver Claro que sí. el dato, y Claro ahorita que sí. aquí con secretario de intervención ahí para que sea todo transparente. Y el otro ya lo rifaremos en la parte de los miembros. Doctor, hablabas también algo que fue para mí un dato muy relevante, es este paso entre etapas, ¿no? Es decir, de la etapa 2 a la etapa, perdón, de la etapa 3 a la etapa 4, es decir, de 5 millones de personas a 2 millones, y después de la etapa 4, de la etapa 5 de las personas que se están dializando, que comentabas que eran 126,000, a la parte de trasplantes, que ya nada más eran 2,800, ¿no? Por hablar del Seguro Social como institución mucho más grande, es decir, solamente el 2%, 2-3% alcanzan a llegar A trasplantarse. al trasplante. O sea, la mortalidad prácticamente sí es bastante elevada. ¿Hay algún programa que se esté pensando para disminuir los números, hablando de estas últimas etapas? Bueno, es un trabajo arduo. Me parece que sí, el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de trasplante ha promovido la cirugía por muchos medios, por todos los medios que esta gran institución tiene. Hemos llegado a las unidades, a todas las localidades, al equipo multidisciplinario trabajo social para que dé pláticas de trasplante, para que fomente la donación de órganos también. Entonces es una tarea que se realiza de manera continua. Creo que un aspecto muy importante a veces es el desconocimiento. La inercia diagnóstica, la inercia terapéutica nos conduce a hacer muchos y graves errores. Pensamos que está muy lejana esta posibilidad. Entonces el médico ya ni los envía, porque no, pues pensar en un trasplante es así como que una medicina del futuro, ¿no? No, oye, es una realidad, es muy común. Desde ahí tendremos que empezar con nuestra propia gente, que hoy sí se puede, es una realidad, se hacen muchos y hay que agotar esa posibilidad. Sobre todo, pues en niños, en gente joven, en gente productiva, ¿verdad? Que tienen toda una vida por delante. De la misma manera, el ISSSTE lo hace, campañas de promoción a la salud, y aquí juegan un papel muy importante las fundaciones renales. Prácticamente su lema es trasplante, trasplante, trasplante.
Existen varias fundaciones en México. Una de ellas pues se llama Fundación NEF y pues su eslogan es eso, hacia realizar un mayor número de trasplantes renales. Creo que sí hay información, es también un acto de corresponsabilidad donde el paciente, donde el familiar pues tiene que acercarse al equipo multidisciplinario, pedir informes, pedir datos, ¿verdad? Y no conformarnos nada más con lo que estamos viviendo, que es, pues ya me tocó la diálisis y pues como que ahí me voy a quedar. Ok, doctor. Antes de hacer otra pregunta sobre esta parte de trasplantes, nos acaban de enviar una pregunta de Facebook, de Eric Fávila, dice, la obesidad en los niños, ¿qué impacto tendrá en el futuro para desarrollar enfermedad renal y sus implicaciones actuales en el Sistema Nacional de Salud? Todo un capítulo en materia de nefrología es obesidad y daño renal. Recuerden que el tejido adiposo libera unas sustancias llamadas adipoquinas. La leptina, la resistina, adiponectina, factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera. Se llaman sustancias proinflamatorias que las liberan el tejido adiposo a la circulación periférica y que hacen efectos deleterios no solamente en el riñón, tienen implicaciones reumatológicas, hematológicas, cardiológicas, nefrológicas, etc. ¿Qué es lo que sucede con una infección? A ver, hoy que está de moda el COVID. El paciente que tiene COVID genera una liberación de citocinas inflamatorias. En un paciente que ya está inflamado, que ya tiene un incremento de estas citocinas circulantes porque está gordito, porque tiene sobrepeso, pues es un paciente que le va a ir más mal. Estas citocinas inflamatorias entonces tienen efectos a corto, a mediano y a largo plazo. No hay duda, no hay duda, la obesidad es un enemigo y bueno, qué desafortunados que los niños pues estén presentando esta condición. Y como lo dije al inicio de la charla, el beneficio del mundo globalizado nos trae muchos avances, comida rápida, comida fácil, comida enlatada, embutida, con conservadores, porque todos tenemos que trabajar, porque no tenemos tiempo para ocuparnos de nosotros ni de nuestros hijos. Pero aquí vienen estos desenlaces. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar con las preguntas, creo que ya tenemos un ganador y que nos comentara, por aquí nos escribió. Muy bien. Mari Lima, bueno, escribieron en Facebook Esperanza Verde y quiero leer su pregunta. Ella decía diabetes 34.2 millones, hipertensión el 30% de la población, 250 millones, pero creo que en función de la diapositiva que usted nos dio, la de Mari Limas, que dice 30 millones de hipertensos, 16 con diabetes y 13 millones con enfermedad renal crónica, creo que es la cifra correcta, salvo su mejor comentario, doctor. La segunda es correcta, así que ella es la ganadora. Sí, ya, entonces, nuestra ganadora, pues es aquí Mari Limas, ya, Caro ahorita se pone en contacto con usted. Claro que sí, le vamos a hacer llegar su libro para que le saque el mayor provecho. Claro que sí. Doctor, una última pregunta por si ahorita no nos escribe alguien más. En esta parte de los trasplantes, la cifra que tenemos, que es de 2.800 trasplantes, ¿es por capacidad de infraestructura o por falta de donación? Y aquí hay alguna invitación, algunos programas para, anteriormente se escuchaba que no queríamos donar, ¿no? No sé si esto se mantenga, o hay programas, ha mejorado, o hay suficiencia y son los recursos en infraestructura para aumentar esos números. Son varios aspectos. Quiero decirle que en esta institución cada vez se forman más profesionales en materia de trasplante renal. Una figura que tiene pocos años en esta institución se llama Coordinador Hospitalario de Donación y Trasplantes.
funge como un jefe de servicio, pues que se ocupa específicamente de estas tareas. Hoy, cada día ustedes pueden ver en el boletín del Senatra, que se publica cada 6 meses, cómo incrementa 1 o 2 establecimientos, ya sea para procuración de órganos, ya sea de trasplante en el país, y cada vez acumulamos más y más establecimientos que están aptos para realizar cirugía. Definitivamente, bueno, pues existe un déficit tanto del recurso humano, de la infraestructura, pero aquí sí es determinante. La cultura de donación de órganos está encabezada por el rechazo a la donación. Mitos rurales. Si me quitan un riñón, voy a vivir menos. Si me quitan un riñón, me genera infertilidad, me genera disfunción eréctil. Si me quitan un riñón, 1000 cosas. Necesitamos una legislación más fuerte. ¿En qué sentido? Miren, hoy podemos tener todo listo para generar una procuración de órganos. El paciente está listo, está con signos vitales en las mejores condiciones en una terapia intensiva, pero si un familiar se acerca a decir que no dona, pues no dona. No se puede obligar, aunque el esposo, la esposa, el papá ya hayan dado el consentimiento con un familiar que diga que no y que se oponga, es suficiente para echar atrás este proceso. A eso me refiero con fortalecer el proceso legislativo, ¿no? Bueno, la otra situación es que, vean, en nefrología todo es muy importante, muy interesante. A ver, ¿qué sucede con los niños? Un niño tiene insuficiencia renal, ocupa un riñón. ¿Quién le va a donar? ¿Otro niño? No, porque no existe esa legislación en México. No le puede donar un niño. Así que le tiene que donar un adulto. Un riñón de un adulto de un tamaño generoso para un niño de 1, 2 o 3 años, pues ni siquiera tiene la capacidad abdominal o pélvica para contener ese órgano. ¿A qué voy con esto? Entonces tendremos que esperar a que este niño crezca, etcétera, y pueda albergar el riñón. ¿Qué pasa en materia de trasplante? Bueno, quiero decir, entonces vamos a dejar que crezca 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Cuántos son los afortunados en conseguir esto? Pues se van quedando a través del tiempo. Hay pacientes que, aunque sean sus familiares los potenciales donantes, son incompatibles. No se puede hacer una donación. En este ámbito, la donación de órganos, la donación cruzada, está adquiriendo cada vez más importancia. ¿Qué quiere decir? A ver, yo tengo insuficiencia renal y no tengo quien me done aquí en la Ciudad de México, pero en el registro allá de Yucatán hay otra pareja igual y entre ellos somos compatibles. Eso es la donación cruzada. Un órgano se viene de Yucatán y uno de la Ciudad de México se va a Yucatán. Vean qué interesante. Lo mismo se puede hacer en otros países, inclusive llevar órganos de México a Estados Unidos, a Europa, de Europa para México, donación cruzada. Pero estamos todavía un poco lejos de aceptar esto por cuestiones morales, por cuestiones religiosas, por muchas cuestiones. Entonces sí tenemos como primer lugar rechazo a la donación. Ok, muchas gracias, doctor. Pues sí, realmente un tema, lo comentaste, sí, de un dilema, nunca había, no lo había dimensionado en esta parte de los niños, pero tienes razón, ¿verdad? Porque ahí no se ha legislado y bueno, esos vacíos, bueno, es un tema de dilema, mejor ni me meto ahí Sí, en esta parte complicada, pero sí,
sí influye en el resultado al final del día. Doctor, por aquí nos están comentando también, te vamos a pasar los datos, nos pidieron un libro, no sé si me vayan a pedir más, y sobre todo que lo quieren autografiado, entonces ya por ahí antes de recogerlo, te vamos a pasar los nombres para que Pero claro que le sí, sin pongamos una ningún problema, con dedicatoria a las todo gusto. compañeras. Muchas Ahí se los gracias. firmamos, los dos autores. Sí, 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 excelente. Pues igual si alguien está interesado en el libro y quiere, digo, yo me comprometo a ir por ellos y ya nos coordinamos para el envío, si es en la Ciudad de México o si es al interior de la Ciudad de República. México, aquí en Ciudad de México. Sí, sí, digo, yo lo recojo en Ciudad de México, pero si alguien es del interior de la República, nos coordinamos para el envío por medio Sí, de alguna paquetería también. claro que sí, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. Pues está recibiendo felicitaciones. Sé que el tema da para más. Ya por ahí, a los que estuvimos participando en Facebook, ya Carolina también se va a poner en contacto con ustedes. Doctor, antes de que nos concluyas esta sesión, quisiéramos hacer de entrega de una constancia virtual. Voy a transmitir. Antes voy a volver a transmitir las actividades académicas que también nos las están pidiendo por redes, pero bueno, yo concluyo esta parte con una entrega de una constancia virtual mismo que te haremos llegar y posteriormente te pediré que cierres la sesión con alguna conclusión. Muchas gracias, sí. Les comentaba que teníamos la parte de la membresía, que es, esta membresía tiene un costo de 1,000 pesos, es una membresía anual con la cual tienen derecho a ingresar a todas las sesiones del año, son aproximadamente 50 sesiones, y con ello se recibe una constancia de manera gratuita. Entonces, si alguien está interesado, igual se puede poner en contacto con la licenciada Carolina o con la licenciada Lely al número 55 79 23 48 64 o al 55 39 00 96 78. También, bueno, lo del libro ya lo comentamos. La parte de BLS y ACLS, también tenemos la certificación internacional por la Asociación Americana del Corazón, y bueno, esta se va a llevar a cabo el 27 de enero en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Esta actividad es presencial. Y también tenemos el diplomado de formación de peritos en enfermería que inicia el 26 de febrero de 2023. Esta actividad es en domingos por la mañana y es de manera virtual. Son las actividades, están los números de contacto y bueno, doctor, con esto también damos paso a agradecerte y entregarte la constancia virtual. Te la leo: el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, bueno, vinculado con la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería y las demás asociaciones, te otorgan la constancia al doctor Antonio Méndez Durán por haber impartido la sesión semanal Panorama General de la Enfermedad Renal Crónica en México, Factores de Riesgo y Prevención, el 10 de enero de 2023, con duración de 2 horas. Muchas gracias, doctor, te la hacemos Muchas llegar. gracias. Y Muchas gracias, son muy amables. Cierras la transmisión con algún comentario final, alguna conclusión. Después de esta charla, no entremos en pánico. No todo es enfermedad renal crónica. Busquémosla en aquellos sujetos que tienen factores de riesgo: diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, problemas congénitos, problemas obstructivos de la vía urinaria como son las piedritas, quistes renales que son muy frecuentes. Si usted sabe, si usted conoce que tiene alguno de estos trastornos, es imperativo realizar un estudio de la función renal de manera periódica. Si ya tiene daño renal, no dude en consultar a un profesional de la nefrología. No pierda tiempo. La enfermedad cursa de manera asintomática. Es una enfermedad silenciosa. Así que pongámosle atención y no esperemos acudir en una fase final, en una fase tardía. Muchas gracias por todas sus atenciones y seguimos a la orden. Reciban todos un cordial saludo.
Muchas gracias, doctora. Excelente noche. Y solamente para despedirnos, por aquí nos comenta la licenciada Carolina que se va a poner en contacto con quienes buscaron responder la pregunta de la trivia para el libro, ya que les va, por su participación, les va a hacer la entrega de una constancia también de manera gratuita. Muchas gracias por seguir con estas transmisiones. Ya llevamos alrededor de 100 videos. Recuerden que estos videos los podemos ver a través de YouTube, también en la página del Centro Internacional de Formación Científica y Profesional. Y bueno, con esto estamos cerrando la transmisión. Nos vemos el próximo martes a las 19 horas. Tengan todos ustedes una excelente noche. Buenas noches.